hablamos de la tomografía y vamos a hablar ahora de la resonancia. Van a darse cuenta que son imágenes que son un poco distintas. Y nos permiten ver cosas distintas también. Entonces, miren, la resonancia se basa en la actividad electromagnética que tienen como los núcleos atómicos. Entonces, lo que hacen, ¿y cuáles son los núcleos más abundantes en el cuerpo? Pues los de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, lo que hace la resonancia es, usted entra, lo ponen como dentro de un aparato, ese aparato lanza una onda magnética, que eso lo medimos como en teslas, y esas ondas magnéticas lo que hacen es como que mueven los núcleos de hidrógeno. Entonces hacen que se muevan y después de ese movimiento, ¿qué ocurre? Pues que esos núcleos van a buscar su posición inicial. Entonces el tiempo que ocurre entre el paso de la onda y que eso vuelva a su posición inicial genera como un rastro, por así decirlo, y eso es lo que hace que nosotros tengamos como la imagen en la resonancia. Entonces veámoslo de esta manera, como que llegara una onda y los desorganizara a ustedes a todos de puesto, ¿cierto? Y los gira. Y después, luego de que usted, pues que pasó la onda, ustedes van a volver inicialmente al puesto en el que estaban, ¿cierto? Adelante, atrás, pero puede que hayan quedado girados mirando hacia otro lado y luego van a girar como sobre su eje. Entonces el tiempo que tardan como entre la onda y volver al estado inicial es lo que produce las imágenes en la resonancia magnética. Fácil, ¿cierto? Entonces hay un primer tiempo, nosotros decimos como el primer tiempo de recuperación, ese nos va a dar como unas imágenes, y el segundo tiempo nos va a dar otras imágenes. Entonces la diferencia entre el T1, T2 es la densidad de los protones, es decir, el número de núcleos de hidrógenos que eso tiene, y los distintos tejidos. Entonces, dependiendo del número de protones que usted tenga en el tejido, eso le va a generar diferentes contrastes en las imágenes. Es decir, los tejidos que tengan más protones van a tener unas intensidades de señal más alta, y los tejidos que tienen menos protones van a tener intensidades de señal más baja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay menos protones, no hay como tanto movimiento, entonces no hay como tanto rastro que seguir, por así decirlo. Entonces vamos a hablar como de cuáles son las secuencias básicas en una resonancia magnética. Entonces la primera es el T1, o sea, el primer tiempo. Esa es una secuencia que es anatómica, o sea, nos sirve para ver muy bien la anatomía del cerebro. Entonces vamos a ver que la sustancia blanca es blanca, que la sustancia gris es gris, y que el líquido cefalorraquídeo en el T1 es como un poquito oscurito. Mírenlo acá, si vean esos ventrículos. Miren la sustancia blanca que se ve clara y la sustancia gris que se ve gris. ¿Estamos? La grasa en el T1, o sea, hay varios elementos que vamos a ver brillante en el T1. Entonces, por ejemplo, lo que más brilla en el T1 es la grasa. Entonces miren cómo se ve esto blanco brillante en un T1. Eso es el tejido celular subcutáneo. Entonces miren la grasita y por eso se ve blanco brillante. No, el hueso es el que está debajito, este de acá. Listo. Entonces, este es el T1, ¿cierto? El primer tiempo. Resulta que en el segundo tiempo se crea una imagen que es una imagen, o sea, la primera es como anatómica, nos permite ver más la anatomía, y esta es una imagen que es un poquito como más funcional, ¿cierto? Entonces acá vamos a ver la sustancia gris y la sustancia blanca van a estar al revés. La sustancia blanca se ve gris, la sustancia gris se ve blanca y el líquido cefalorraquídeo se ve blanco brillante. Entonces, si ven, miren la sustancia blanca, se ve gris, la sustancia gris, uno la ve más blanquita, si ven, y el líquido cefalorraquídeo se ve blanco brillante. Entonces uno lo va a ver en los ventrículos y en todos los surquitos, el líquido cefalorraquídeo blanco y brillando. Ese es el T2, ¿listo? Y acá la grasa, en cambio, no se ve tan brillante como en el T1, se va a ver más oscurita la grasa.
El T1 entonces provee la mejor representación anatómica, el T2 la mejor representación de una enfermedad. O sea, hay cosas que no vamos a ver en el T1. El T1 es solo para evaluar anatomía. Listo. Y también nos va a permitir ver algunas lesiones cuando nos queda en la duda utilizando medio de contraste. O sea, yo puedo utilizar un contraste en el T1 si no estoy seguro de lo que estoy viendo en las otras imágenes. En una imagen, en una resonancia simple, yo puedo saber qué tiene el paciente sin necesidad de usar medio de contraste, pero a veces queda la duda. Entonces en esos casos es mejor utilizar medio de contraste. ¿Listo? Para diferenciar bien la imagen. Entonces esto es como T1 y T2, que se ve negro, que se ve gris y que se ve blanco en cada una de las secuencias. En el T1 vamos a ver más brillante entonces la melanina, la grasa, el calcio, la sangre, los sangrados agudos, pero en estadio subagudo, por la presencia de la methemoglobina. O sea, un sangrado agudo no lo vamos a ver en el T1, pero si es subagudo, sí lo vamos a ver. Y el flujo lento son las cosas que uno va a ver blancas o brillantes en una secuencia T1. Esta es una secuencia que se llama FLAIR, que es como Dark Fluid Attenuation, pues que es como que lo que hacen es que atenúan el líquido cefalorraquídeo. O sea, esto es un T2, pero lo que hacen es que suprimen el líquido cefalorraquídeo. Entonces acuérdense que el líquido cefalorraquídeo ya brillaba. Entonces acá lo que hacen es que cogen y suprimen ese brillo que tiene ese líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué uno quiere suprimir el líquido cefalorraquídeo? Para ver mejor la sustancia blanca. Entonces a veces, como ese líquido brilla tanto, uno no va a ver como muy bien las lesiones que están aquí a nivel periventricular o que están en los surcos. Entonces lo que hacemos suprimiendo el líquido es que me permita ver mejor. Es como si allá estuviera y eso me estuviera dando un brillo, yo me pongo unos lentes, veo mejor y digo, es tal fulano de tal. Pues como si estuviéramos viendo a contraluz y suprimimos la luz para poder ver bien qué es lo que tiene, qué lesión tiene en sustancia blanca, si tiene lesiones periventriculares o si tiene lesiones en los surcos que no se ven tan bien en la otra. Listo, entonces para eso nos sirve el FLAIR. Además, el FLAIR es una imagen funcional del cerebro. Cuando yo tengo una lesión en el FLAIR, eso me habla como del tiempo de evolución que tienen esas imágenes. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene un ataque cerebrovascular, no sé, supongamos que le ocurrió dormido. Entonces el paciente se levantó a las 7 de la mañana, está hiparético, está disártrico y se había acostado, última vez visto bien, a las 8 de la noche. Entonces, ¿será que ese paciente lleva ya casi 12 horas de evolución? O sea, ¿yo cómo voy a saber si ese infarto ocurrió al principio de la noche, o sea, a las 8 de la noche que se acostó, o ocurrió 10 minutos antes de que se despertó? Pues es muy difícil establecerlo. Entonces el FLAIR es una imagen que nos ayuda a saber cuánto tiempo de evolución tiene un infarto. Cuando yo no veo el infarto en esta imagen, o sea, el paciente llegó por una ACV, yo le hago las imágenes, ya les voy a mostrar qué es lo que evaluamos, que es la restricción a la difusión. Yo le hago la difusión y yo veo que parece que sí es una ACV, pero vengo acá y no veo nada, digo, este infarto tiene menos de 6 horas. Si el paciente llegó, yo le hice la resonancia y vengo acá y ya yo veo el infarto en el FLAIR, digo, ya tiene más de 6 horas. Y eso es importante porque eso nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas. ¿Listo? Si tiene más de 6 horas, yo no le voy a hacer trombolisis, pero si tiene menos de 6 horas, probablemente sí le haga trombolisis, ¿cierto? O si tiene una oclusión de vaso proximal, yo defino si le hago trombectomía o no, dependiendo de si está o no en el FLAIR. Entonces, para eso nos sirve esta imagen, esta secuencia. Hay otras secuencias, que es la secuencia de ecogradiente, o secuencia de susceptibilidad magnética, o SWI, o sea, eso depende del equipo, tiene diferentes nombres. Pero en resumen es el ecogradiente. Listo, ¿esto para qué sirve? Resulta que hay algunos elementos, como el hierro y como el calcio, que tienen unas características como paramagnéticas. Entonces, esta secuencia nos permite ver esas dos cosas. Hay sangrado, hay calcificaciones. Son las dos cosas que vamos a ver acá. Entonces, uno de los vasitos sanguíneos los va a ver como negritos, miren ahí. Entonces un sangrado se va a ver así, negro. Pero si es una calcificación se va a ver exactamente igual, se va a ver negro. Entonces yo como sé si es calcio o si es sangre.
Resulta que hay otra secuencia que también es de susceptibilidad magnética, que la llamamos secuencia de fase, que es como un televisor viejo dañado. ¿Sí ven acá? Entonces, el calcio se va a ver blanco acá, perdón, negro acá, igual que la sangre, pero acá en la secuencia de fase se ve blanco. O sea, acá se va a ver blanco. Y la sangre se va a ver negra acá y negra acá. Entonces ahí, esta secuencia nos sirve básicamente para ver esas dos cosas, calcificaciones y sangrado. ¿Listo? Y miren acá, este ejemplo es un paciente con una angiopatía amiloide y esos son un montón de microhemorragias. Entonces miren cómo se ven todos un montón de punticos negros. ¿Sí ven? Vamos a hablar ahora de la difusión. Esta es una secuencia muy chévere porque la resonancia no solamente nos permite evaluar anatomía, sino que es una secuencia muy funcional. La difusión se refiere a la difusión de partículas entre el espacio intra y extracelular, ¿cierto? Entonces es mediado por la bomba sodio-potasio ATPasa, como en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces eso es lo que me permite que las partículas estén, pues esa difusión de partículas, que estén entrando y saliendo partículas en una neurona, ¿cierto? Todo el tiempo. Cuando yo tengo algo que me lesiona el cerebro, no sé, un infarto, tengo algo que lesiona la neurona, esa neurona se daña y ¿qué pasa con esa bomba? Queda disfuncional, no sirve. Entonces, si no sirve, pues no hay difusión, ¿cierto? Las partículas no van a difundir entre el espacio intra y el espacio extracelular, y a eso lo llamamos restricción, la difusión. Y eso nos sirve. Hay muchas enfermedades que producen restricción en la difusión, pero para nosotros el más importante es el ACV. ¿Listo? O sea, es para lo que más nos sirve la restricción a la difusión. Entonces miremos cómo se ve una restricción a la difusión. Entonces está el DWI o la difusión, y cuando algo restringe a la difusión, o sea, acá estas partículas no están difundiendo, se va a ver blanco, brillante. ¿Sí le ven? Sí. Se ve súper bonito. Entonces miren ese. Y miren acá, esto se llama ADC. El ADC es como un negativo de la difusión. Realmente es un mapa, es una reconstrucción que se hace con la difusión y con el T2, como que fusionan esas dos imágenes y se crean este mapa ADC. Entonces, ¿cómo voy a saber si algo sí restringe a la difusión? Lo que yo veo que está restringiendo acá, que se ve blanco, se tiene que ver negro acá. O sea, yo confirmo que esto que estoy viendo acá es lo mismo que estoy viendo acá. O sea, esto es una restricción a la difusión. Probablemente esto sea una ACV. Esto es una ACV. Entonces estos son ejemplos de ACV agudos que tienen más de 6 horas. Entonces miren la difusión. Esta de acá es la difusión. Se ve brillante, ¿cierto? Se ve blanco. O sea, parece que hay una restricción en la difusión. ¿Será real? Vamos a la ADC. Se ve negro, o sea que sí. Y se ve en el flare, ¿cierto? Entonces tiene ¿cuánto tiempo? Más de 6 horas, ¿cierto? Si ya yo lo veo ahí, tiene más de 6 horas de evolución. Profe, ¿eso viene pues como cada secuencia en la resonancia o viene Todas las vienen. secuencias por aparte? No, todas, o sea, a uno le llega la resonancia con todas las secuencias. Obviamente depende. En ACV, a mí no me interesa tanto el T1, pues porque es una secuencia que es anatómica, yo para qué quiero ver la anatomía. No me interesa el T2, por ejemplo, no es tan importante. En una ACV, ¿qué es más importante? La difusión, el flare y el ecogradiente. Yo necesito saber si hay sangrado o no hay sangrado, si le voy a poner algo que le voy a poner a sangrar, ¿cierto? Si le voy a poner un trombolítico. Entonces las secuencias de ACV son distintas, esas duran como 20 minutos nada más en la obtención de imágenes, en cambio estas otras duran entre 30 y 40 minutos más o menos, porque necesitamos muchas secuencias, ¿cierto? Pero vienen todas. Entonces la tarea de uno es revisar todas, y esta es otra secuencia que la llamamos perfusión. Resulta que la perfusión es que utilizamos un medio de contraste, y con el medio de contraste vamos a crear un mapa, ¿cierto? De que cómo difunden ese medio de contraste como en los vasos sanguíneos. Entonces lo normal
Cuando hay alto flujo se ve rojito, cuando hay bajo flujo se ve azul oscuro. Entonces lo que uno esperaría es que sea simétrico entre ambos hemisferios. Cuando hay disminución en la secuencia de perfusión, entonces en la perfusión medimos flujo sanguíneo cerebral, volumen cerebral y tiempo de tránsito medio. Si uno tiene un infarto, uno como esperaría que esté el flujo sanguíneo disminuido, el volumen también va a estar disminuido y el tiempo de tránsito medio va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque está tapado, entonces se está quedando más tiempo el tránsito ahí. Entonces eso es lo que miramos en estas secuencias de perfusión. ¿Cómo está esa área? Entonces miren acá cómo se ve todo bonito y miren acá que se ve en azul oscuro. O sea, esta es una zona que está hipoperfundida. O sea, para eso nos sirve la perfusión. Para mirar cuál es la zona del cerebro que está hipoperfundida, o sea, el core isquémico. Pero resulta que uno lo que hace es que compara las tres, o sea, compara el volumen, el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio, para mirar si hay alguna zona de ese cerebro que sea potencialmente salvable, que es la famosa área de penumbra. Cuando veamos ACV, hablamos bien de todas estas secuencias para que sepan cómo calculamos nosotros el desacople. O sea, eso nos sirve mucho en ACV para definir esos pacientes que llegan por fuera del tiempo de ventana, si uno les va a hacer o no les va a hacer algo. ¿Listo? Bueno, hagamos algunos ejercicios entonces. ¿Qué secuencia es esta? ¿Por qué? Porque el líquido está blanco. El líquido está blanco y ¿qué más? La sustancia blanca, ¿cómo está? Y la sustancia gris. Entonces esto es un T2. ¿Qué es esto? El líquido cefalorraquídeo porque la sustancia blanca. ¿Y por qué no es un T1? Porque no Entonces acá es sustancia gris, blanca, sustancia blanca gris y el líquido cefalorraquídeo está suprimido, ¿cierto? Es un flare. ¿Cuál es esta? ¿Por qué? ¿Seguros? ¿Cómo? T1 ¿por qué? Subcutáneo, blanco. Entonces tenemos sustancia blanca, blanca, sustancia gris, gris, líquido cefalorraquídeo, oscuro, y la grasita brillante, ¿cierto? Entonces esto es un T1. Miremos esto. Pauso esto. Me van a decir si restringe o no restringe. Espera que voy a volver el video, así me deja. Devolví la presentación. Ya que insisten. hacer lo propio. Repasito. Listo, entonces a ver, pausa acá. Miremos ahí. Entonces ahí estamos viendo la difusión, ¿cierto? Volvamos a poner eso, ya iba para allá. Se calma. Sí, Ahora miremos el ADC. Entonces, espérense. Ya lo dije. Miremos el ADC. No, sí, ay, sí, la derecha. Ah, pero sí se vio algo. Ajá, sí. Sí. Pero no vi nada. Volvamos a poner. Sí, es Entonces restringe. Tiene una restricción a la difusión. Entonces vimos acá, pongámosla, yo les voy mostrando.
Aquí se ve bien, 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 pero cuando empieza a subir uno empieza a ver blanco toda esta zona, ¿sí ven? Se empieza a ver blanco acá, acá, toda esta zona se ve muy blanquita. No, porque si usted compara con el lado contralateral, usted se da cuenta que hay una simetría. O sea, acuérdense que siempre comparamos un lado con el otro. Y miren acá, en el ADC. Entonces yo empiezo a ver, a comparar este lado con este Se apagaron. y apagaron el cerebro de este lado. Entonces decimos si hay una restricción en la difusión, ¿cierto? O sea, puede que sí tenga una ACV. Y miremos acá, entonces en ese paciente, ¿cuántas horas tiene ese infarto? Otra vez, profe, por favor. Otra vez. Ay, no. ¿Quiénes dicen que tiene más de 6? ¿Y quiénes dicen que tiene menos? Y los que no vimos. Y el resto. Si no vieron nada, que tiene menos de 6. Sí. Ah, bueno, menos de 6. Acuérdense que si lo ven o si no ven el infarto. Y eso determina el tiempo. Ven el infarto, más de 6. No lo ven, menos de 6. Entonces otra vez, ¿quiénes creen que tiene más de 6 horas? ¿Quiénes creen que tienen menos de 6 horas? Listo. Veamos. ¿Dónde? Yo no lo vi. Ya después no va a tener. No, yo no, yo digo que es menos de 6. De alta. Listo. Entonces ese paciente tiene más de 6 horas. Miren acá. ¿Dónde? Les voy a mostrar. Hay una cosita blanquita. Acá uno empieza a ver que se ve blanco. Y después cuando... Acá miren que es súper evidente. Ya uno empieza a ver blanco acá, como blanquito por este lado. Remisión para oftalmología entonces. Miren acá. Es que comparen, o sea, comparen un lado con el otro. Miren acá cómo se ve blanco. Miren acá. Ya uno empieza a ver que se ve representado. O sea, esto tiene más de 6 horas de evolución, pero no está tan representado. O sea, uno no lo ve como tan blanco brillante. O sea, probablemente esté ahí apenas pasaron las 6 horas, o sea, pero tiene más de 6 porque 5 ya se horas empezó a con ver acá. 59 minutos. 5 horas con 59. ¿Restringe o no restringe? Este es la difusión y este es el ADC. Creí que era un video. No es video, es No está imagen. moviendo. Ay, falta. Pero como así se ¿No están qué? No restringe. Sí, restringe. Mira que ya se ven el... Entonces, la difusión y el ADC. Entonces, ¿acá qué? Si no es ¿Sí o no? Me tienen confundido. Sí, O sea, Nosotros estamos igual, profe. entonces, ¿cómo se tiene que ver en la difusión y la restricción? Blanco. ¿Y cómo lo estamos viendo? Pero del lado de acá. No, esto es el cerebelo, eso es por el hueso, por la fosa temporal, y esto no es una restricción. Ajá, además acá ni siquiera se ve nada, pues o sea, de entrada. O sea que se ve el cerebelo. Esta es la lesión que estamos viendo. Se ve negra acá y debería ser blanca, y acá se ve blanca y debería ser negra. O sea, esto no es una restricción a la difusión. Miremos acá, este es el T1, miren esa lesión que sabíamos, es el mismo paciente, o sea, miren la lesión acá, acá,
Mírenla en el T1, uno alcanza a ver como que se ve hipointensa ahí. Miren en el flare, como que brilla un poquito, se ve como rara alrededor, perdón, el ecogradiente. Y miren un T1 en el flare y miren el T1 contrastado. Eso era un tumor. Tiene cara. Que en las otras secuencias uno como que alcanzaba a ver que sí había algo, pero como que no lo alcanzabas a diferenciar, y lo que hacíamos con el medio de contraste, poniéndole gadolinio, es poder como delimitar bien qué es lo que estamos viendo ahí. Chévere, ¿cierto? ¿Se salvó? No. Sigue. Tenía cara. Además porque está en puente, En un- pues ahí sí. está en tallo esa lesión, o sea, mal pronóstico de entrada. Bueno, bueno. Sí, o sea, operar eso para... ¿Cuánto puede durar una persona después de eso? No, no somos dioses, uno no puede decir cuánto. Fue una Usted dice, aproximada. ay, le va a durar un mes y le vive un año y al año vuelven y dicen, usted me dijo que